Y estamos llegando casi al final de este programa, este es el último bloque, pero no queríamos irnos sin que usted conociera también a esta asociación que trabaja por la educación, por darle la oportunidad a jóvenes a que puedan realizar sus estudios donde ellos quieran en diferentes partes del mundo, especializarse en eso que ellos desean, que a lo mejor no hay en Guatemala, pero sí en otros países. Quiero presentarles a Luis Arenas, él es director, fundador de Indeswa. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, Tuti, gracias por la invitación antes que nada. Y aquí contento de estar con tu programa. Yo muy contenta también de enterarme de personas como tú y todas las que hoy nos han acompañado, de ese corazón tan grande que tienen. Antes de conocer tu historia, quiero presentar a quienes también nos acompañan hoy. Ella es Marla Muj, ella es de Sololá, pero estuvo becada en Chile en una carrera de gobierno y gerencia pública. ¿Es correcto, Marla? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué lindos ojos, Marla. Gracias, un gusto de conocerte. Igualmente, a tus órdenes. Gracias. Y también nos acompaña Rubén Ávila. Él sacó una maestría en Corea, un MBA en negocios internacionales. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tuti, gracias. Aquí estamos felices de estar contigo. Gracias por acompañarme. Voy a empezar primero contigo, Luis, porque me estabas comentando un poco de tu historia y quisiera que la gente conociera también la historia de por qué te dedicas tú a ayudar y apoyar a jóvenes a encontrar becas en el extranjero. Bueno, al igual que muchos jóvenes, mi hijo tenía todo el interés de estudiar afuera y pues cuando nosotros empezamos a buscar oportunidades, pues era como buscar una aguja en un pajar, pues nadie nos daba información. Afortunadamente, después de muchos procesos, mi hijo logró ganar una beca. Él estudió en UBC, una universidad canadiense. Posteriormente a eso, pues yo me quedé con mucho conocimiento sobre los procesos becarios, sobre todo los norteamericanos y canadienses, y empecé a apoyar a jóvenes en una manera individual. Y hoy vamos a conocer a varios becarios, no solamente a Marla y a Rubén, sino ya más adelante conoceremos a otros dos. Marla, ¿cómo llegaste tú a Indeswa? Cuéntame tu historia brevemente. Gracias. Realmente cuando uno tiene el deseo de estudiar, empieza a tocar varias puertas, ¿verdad? Entonces una de las primeras puertas que se me abrió fue con Indeswa a través del ingeniero Luis Arenas, porque es un mar de información, ¿verdad? Y uno no sabe, hay que saber navegar en ese mar de información y muchas veces uno se pierde. Pero a veces uno espera que le caiga encima la beca en lugar de uno irla a buscar, ¿cierto? Hay que ir a buscar, Sí. es muy importante esa convicción que uno pueda tener para buscar y tocar puertas, ¿verdad? Entonces, una de las puertas que se me abrió pues fue la de Indeswa para orientarme mejor en cómo todo el proceso de postulación. ¿Cómo le dirías a las personas que están buscando justamente una beca, qué recomendación les darías? Bueno, primero que nada es el deseo, las ganas de superación que los impulsa, que no las suelten, ¿verdad? Es un sueño que hay que hacerlo realidad y que se logra siempre y cuando uno tenga ese deseo, esa pasión de hacerlo, y no importa los obstáculos, los tropiezos que vengan en el camino, hay que continuar en esa búsqueda. Sí se logra, hay oportunidades, especialmente en este tiempo, hay oportunidades, solo que hay que buscarlas. Claro, y perseverar. Y para eso, bueno, pues Luis ha ayudado a muchísimas personas. Rubén, en tu caso, cuéntame, ¿cuál es tu historia? Buenas noches, Tuti. Mi historia, yo desde niño siempre quise estudiar algo en el extranjero, ¿verdad? Fue mi sueño desde que yo era pequeño. Gracias a Dios yo estudié en la San Carlos, aquí, y me gradué con honores, gracias a Dios. Y pues siempre tuve ese sueño desde pequeño, y por medio de la misma universidad tuve el agrado de conocer al ingeniero Arenas, y él me empezó a asesorar. Pues como bien dice Marla, es mucha información la que está disponible, sí, y muchas veces no sabemos cómo aplicar o cómo perfilar, o sea, cómo hacer nuestro perfil para que tengamos realmente una oportunidad y seamos competitivos, ¿verdad? Apliqué a varios lugares, me dijeron que no, en 2 lugares, antes de que apliqué a Corea, y finalmente pues apliqué a Corea. Aprendí mucho de los procesos anteriores, en los cuales lamentablemente no pude ser beneficiado, y bueno, pues mi perfil ya fue más sólido y fue ya, gracias a Dios, tuve la bendición de obtener la beca. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo estuviste en Corea? Estuve 1 año y medio. Y ha de ser, bueno, hablas un poquito de coreano o algo así, ¿no? Sí, un poco. Algo aprendiste, digo, en 1 año y medio. Es difícil, pero sí se aprende, porque pues uno tiene que sobrevivir en el país, ¿no? Entonces, tiene que aprenderlo, la verdad. Claro, aunque sea
pedir comida, no sé, a decir dónde está el baño, cosas básicas. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, yo te pido que te quedes con nosotros. Vamos a ir a ver unos datos interesantes también sobre la educación en Guatemala y luego regresamos para conocer a dos más beneficiarios de Indeswa. Según datos de UNICEF, existe una correlación inconfundible entre la educación de las mujeres y las tasas de mortalidad de sus futuros hijos, especialmente la mortalidad infantil. Datos estadísticos afirman que el poder adquisitivo de un jefe o jefa de hogar con educación primaria es un 19.5% más que el de aquellos que no han concluido la educación primaria. Las personas que han recibido menos estudios son más vulnerables al desempleo y sus consecuencias socioeconómicas. Más del 25% de las personas que actualmente no tienen trabajo no han completado la secundaria y solo el 2.5% de los que terminaron sus estudios superiores están desempleados. A nivel universitario, las oportunidades son aún más limitadas. Según estudios de Accedes, apenas el 6% tiene acceso a la educación superior en el país. Mientras que por cada dólar invertido en educación preescolar, la sociedad recibe $7.16 de vuelta cada año de educación escolar, representa un incremento salarial del 6%. Sabemos desde hace mucho tiempo que una de las soluciones a muchos de los problemas sociales en el país podemos encontrarla en la educación. Es por esto que la labor de iniciativas como Indeswa y muchas otras son un gran aporte al desarrollo del país a través de la educación. Y es por esto que las oportunidades que se dan para nuestros jóvenes, para que se especialicen, para que logren estudiar eso que desean estudiar, se logren. Y eso de verdad ha sido un trabajo que por 7 años, un poquito más, pero bajo el título de Indeswa, Luis Arenas lo ha hecho y muy bien. Les quiero presentar a otros dos beneficiarios, dos profesionales que hoy nos acompañan nuevamente. Gabriela Fuentes, ella estuvo becada en Nueva Zelanda en un posgrado de manejo de recursos hídricos. Qué complicado el título. ¿Por qué te fuiste tan complicada? No, mentira. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto y gracias por tenernos aquí, por darnos el espacio. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la verdad es que fue, podría decir, la mejor experiencia que he tenido yo en toda mi vida, porque uno llega a un lugar en donde no conoce a nadie, no conoce ningún lugar, uno como que lo tiraron a uno en medio de la nada, claro. Y uno tiene que empezar a hacer su vida, ver cómo sobrevive uno, ir conociendo a las personas. Exacto. Y es prácticamente empezar uno la vida de nuevo, y fue para mí increíble. Pues no solo en la parte académica, que por supuesto le abran a uno muchísimas puertas, ¿verdad? Profesionalmente, sino también a nivel personal, la experiencia que uno agarra, la independencia y la madurez que va uno a agarrar ahí, es increíble. A mí me sirvió muchísimo, porque yo me había casado antes, o sea, estoy casada, ajá, pero no me gustaba hacer nada en la casa, así. Pero luego ya fui a aprender de todo porque me tocaba sobrevivir, claro, y si yo no lo hacía, nadie lo hacía. Entonces, para mí eso fue increíble. ¿Cuántos años tienes, Gaby? 28. 28. ¿A qué edad te fuiste entonces? Me fui el año pasado, estuve todo el año pasado ahí. Sí, regresé en noviembre. Qué maravilla, sí, esas experiencias que nos cambian la perspectiva de la vida, claro, ¿no? Te pregunto ahora, y les presento, mejor dicho, antes a Daniel Galvez. Él estudió medicina en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Cuba? Casi los 7 años. Casi los 7 años. Sí. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Cómo empezó todo este proceso para llegar primero a Indeswa y luego irte? Principalmente porque yo estudié magisterio aquí y entonces haciendo la búsqueda en Puerto Barrios me encontré con los datos del ingeniero y a partir de allá del 2006 empecé la búsqueda y fue así como él nos asesoró, más bien dicho, a la búsqueda de esta beca. Y a partir de ahí, pues, hemos estado en contacto con él y ha sido una experiencia también muy bonita. Y esto me llama mucho la atención y te agradezco también, Luis, por mostrarnos que personas también de otros departamentos han logrado estas becas, han salido a estudiar. Mira, yo siempre cuando me preguntan los jóvenes, lo primero que preguntan es ¿quiénes dan becas? Y yo lo primero que les digo es que nadie da becas. ¿Y por qué? Porque las becas hay que buscarlas, hay que gestionarlas y hay que ganarlas. Okay.
de hecho, damos muchas conferencias cuando nos invitan, tanto en la ciudad de Guatemala como en los departamentos, y pues damos una serie de consejos. Yo, tal vez, el último, porque no tenemos tanto tiempo, que es el principal, ¿no? El compromiso que tengan los jóvenes con sus metas y con sus sueños, porque nada sirve de que sus papás los quieran apoyar, que en su colegio o en su universidad los quieran apoyar, que su familia y nosotros lo que vamos a apoyar, si ellos no se comprometen con sus sueños. Porque uno lo que hace es dar las guías, darle la asesoría, pero yo no voy a ir a hacer un TOEFL, ellos lo tienen que hacer. Yo no yo los puedo ayudar a que hagan un buen ensayo, pero la base del ensayo tiene que salir de ellos, porque es su vida. Entonces eso es. Y con referente a lo que tú decías, quiero decirte que de los jóvenes que nosotros tenemos de los 22 departamentos del país. ¡Qué genial! Y de hecho también tenemos 9 jóvenes del extranjero, de América Latina, todos, que se han acercado a nosotros. Como decíamos hace poco, cómo los medios de comunicación te abren puertas. Ahorita recientemente, por ejemplo, una joven argentina viviendo en Buenos Aires se comunica con nosotros. Yo en la parte de esta asesoría en ensayos lo trajo con una chica guatemalteca que estuvo becada en Holanda, ahora trabaja en Costa Rica, y entonces nosotros aquí, ella nos escribe de Buenos Aires, le contestamos de Guatemala y Costa Rica, y hoy está en Corea, ¿verdad? ¡Qué genial! Sí, eso se puede hacer, y si podemos hacerlo así a tan larga distancia, pues es todavía más fácil cuando estamos aquí en Guatemala, cuando tenemos acceso a poder platicar, tenemos acceso a poderlos invitar a que en un taller a que puedan comprender un poco mejor los procesos, porque lo importante es hacer un plan. Es decir, esto no se improvisa, es hacer un plan para lograr las metas y los sueños que tienen los jóvenes. Qué lindo que hayas trabajado por tanto tiempo por jóvenes y ver los resultados y seguir viendo números y que crecen y ver jóvenes como ustedes. Gracias, chicos, por venirnos a contar un poquitito de su historia con ese entusiasmo, con esa entrega a lo que ustedes aman realmente y que lo pueden seguir haciendo y que algunos pueden tener más oportunidades fuera, otros regresan de Guatemala y de aquí no sabremos para dónde irán, pero es que eso es lindo, que cada uno busque cómo superarse cada vez más y que hay personas como Luis, como la asociación que él preside, Indeswa, donde ayudan a muchísimos jóvenes a que lo logren de esta forma. Muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones, éxitos en su vida y gracias a ustedes por estar tan atentos siempre a nuestros programas. Hoy, Vocación por la Vida, ¿cómo hacemos para mejorar la vida de todos los demás dando un poco de lo que tenemos? Ese es el objetivo de este programa y ojalá a usted le haya gustado. Hasta la próxima, amigos. Guatevisión presentó Guatevisión.